La noche parecía tragarse la ciudad cuando Ricardo apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana de su oficina. Afuera, la lluvia caía a cántaros sobre el asfalto, dejando estelas de luz reflejadas en los coches. Miró el reloj de la pared. 23:47. Él suspiró. Otro día que terminó sin siquiera preguntarle a Lucas cómo estuvo la escuela. Pero no fue solo hoy. Desde hacía meses, su hijo se había convertido en un extraño en su propia casa. Silencioso, distante, siempre con esa mirada vacía en los ojos. Ricardo intentó apartar la inquietud que pesaba en su pecho y regresó a la pantalla del portátil. Necesitaba terminar un informe antes de la reunión de la mañana. El trabajo primero. Siempre ha sido así. Hasta que el celular vibra sobre la mesa, interrumpiendo cualquier pensamiento. Número desconocido. Casi lo ignoró. Pero algo, una incomodidad inexplicable, lo hizo responder. «Señor Ricardo Torres». La voz del otro lado era formal, pero tenía un peso extraño. De su hijo. «Esto es de la escuela. No asistió a clases hoy. Intentamos contactar con otros responsables, pero no obtuvimos respuesta». Ricardo parpadeó unas cuantas veces, intentando procesarlo. «Debe haber algún error», murmuró sintiendo que el pecho le calentaba de ansiedad. El director dudó antes de continuar. Se le vio salir de la casa, pero nunca entró al edificio. Creímos que debería saberlo. El silencio que siguió parecía más grande que toda la ciudad. El corazón de Ricardo se aceleró y su mente comenzó a llenarse de posibilidades. No, Lucas nunca haría eso. Él no era uno de esos niños que se saltaban la escuela para andar deambulando. Algo estaba mal. Él podía sentirlo. Ricardo salió de la oficina tan rápido que apenas se dio cuenta de que había dejado la luz encendida. El aire frío de la noche golpeó su rostro tan pronto como subió al auto, pero no fue suficiente para ahuyentar la sensación asfixiante en su pecho. El GPS apuntaba hacia casa, pero ya sabía que no encontraría a Lucas allí. Silencio del coche, roto solo por el sonido de la lluvia contra el cristal, amplificaba los pensamientos que intentaba evitar. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente habló con su hijo? No solo preguntas triviales sobre calificaciones u horarios, sino algo real. La respuesta fue amarga. Ha pasado un tiempo, demasiado tiempo. La mansión parecía aún más fría de lo habitual cuando abrió la puerta. Las luces de la habitación estaban apagadas y todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. Subió apresuradamente las escaleras, ignorando la opresión en su pecho. Cuando abrió la puerta de la habitación de Lucas, encontró exactamente lo que temía. Un espacio organizado, sin señales de vida, sin nada que sugiriera que un adolescente dormía allí todas las noches. No hay mochilas tiradas en el suelo, ni ropa amontonada en la silla. Solo la cama perfectamente hecha y un silencio ensordecedor. Fue entonces cuando vio el cuaderno, olvidado en el escritorio. Cuando pasó la página, se le encogió el estómago al leer la frase garabateada en la última página. A veces me pregunto si alguien me extrañaría si simplemente desapareciera. El papel tembló ligeramente en sus manos. Ricardo releyó la frase, como si esperara que las palabras cambiaran de repente, pero estaban allí, fijas, innegables. Se le formó un nudo en la garganta y sintió el peso de algo que había estado ignorando durante años. Lucas no solo estaba ausente físicamente, llevaba mucho tiempo desapareciendo, y Ricardo simplemente no quería verlo. Dejó el cuaderno sobre la mesa con dedos temblorosos y cogió su teléfono móvil. Llamó a todos los amigos que pudiera tener su hijo, pero las respuestas siempre fueron las mismas. Nadie sabía dónde estaba Lucas. La desesperación comenzó a sofocar su racionalidad. Necesitaba encontrarlo. Ahora, sin pensarlo dos veces, cogió las llaves del coche y salió de nuevo a la noche lluviosa. No sabía exactamente a dónde ir, pero algo dentro de él le decía que Lucas no estaba en
Un lugar obvio. Conducía sin rumbo por las calles de la ciudad, con los faros del coche iluminando callejones y aceras mojadas. La lluvia hacía que todo fuera más opaco, distorsionado, como si reflejara su propia confusión dentro de él. Fue entonces cuando, al doblar una esquina, vio una figura apoyada contra una pared de ladrillos, una niña con ropa desgastada, abrazando su propio cuerpo para protegerse del frío. Su mirada se encontró con la de él por un breve segundo, y antes de que Ricardo pudiera seguir adelante, ella dio un paso adelante y levantó la mano. «Estás buscando a tu hijo», dijo en voz baja, casi un susurro, pero firme. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su columna. No era una pregunta. Ella lo sabía. «Lucas está con Abel», continuó, como si le estuviera contando algo que ya sabía de memoria, algo que formaba parte de su propio mundo. El nombre de Abel cayó sobre él como una carga. Ricardo se obligó a tragarse la angustia que le subía a la garganta. Abel era el tipo de hombre que solo aparecía en las sombras, un líder de pandilla, manipulado por la necesidad de control y poder. Sabía exactamente cómo tomar a los jóvenes más vulnerables, como Lucas, y convertirlos en peones. Ricardo se acercó a ella con una mezcla de desesperación y desconfianza. «¿Dónde está? ¿Cómo lo sabes?», intentó ocultar el temblor en su voz, pero no pudo. Ella miró a su alrededor antes de responder, con un ligero movimiento de cabeza que le indicó el callejón que tenía delante. «Puedes creerme o no, pero sé dónde está, y también necesitarás a alguien que sepa cómo salir de esto. Este tipo de personas no se deshacen fácilmente de alguien que ya conoce el camino». La muchacha se alejó lentamente, alejándose ya de la tenue luz de la farola, como si el callejón se la estuviera tragando de nuevo. Ricardo dudó, pero luego siguió a la chica, sintiendo que esta era su única oportunidad de encontrar a Lucas antes de que fuera demasiado tarde. El olor a basura en el callejón era insoportable, pero a Ricardo no le importaba. Sus ojos estaban fijos en la chica que tenía delante, tratando de absorber cada palabra y gesto. Se detuvo frente a una puerta oxidada y la miró. «Aquí es donde está él, donde están todos. Abel tiene un cobertizo. Ahí es donde guarda a los niños», dijo Clara sin emoción, como si hubiera visto esto 1000 veces antes. Ricardo se acercó, con la sensación de que cada paso lo alejaba más de la realidad que conocía. El miedo, ahora palpable, casi lo paralizó. Pero ¿qué más podía hacer? Con cada segundo que pasaba, Lucas estaba más lejos. Tenía que entrar, rescatar a su hijo, costara lo que costara. Clara parecía leer sus pensamientos. «Necesitarás coraje, tío. Abel tiene ojos en todas partes. Si entras solo, te atraparán. No puedo ayudarte si no entiendes lo que está pasando aquí». Ella lo miró fijamente, como desafiándolo a comprender. «Pero si realmente quieres rescatar a Lucas, tendrás que confiar en mí. Soy lo único que tienes ahora». Ricardo sintió una mezcla de ira y gratitud. ¿Cómo llegó a este punto? Ahora dependía de una chica de la calle para salvar a su propio hijo, cuando él mismo debería haber sido el héroe. Pero por muy doloroso que fuera, sabía que Clara tenía razón. Él no sabía qué hacer, pero ella sí. El plan que sugirió Clara era arriesgado, pero Ricardo no tenía otra opción. Necesitaban entrar al cobertizo, encontrar a Lucas y salir sin ser vistos. El sonido lejano de las sirenas y el ritmo acelerado de la lluvia parecían acompañar sus pasos mientras avanzaban en la noche oscura. Clara, con su conocimiento del terreno, los guió por callejones y calles vacías, estando siempre atenta a cualquier movimiento sospechoso. El miedo era palpable, pero también había una sensación de urgencia, como si el tiempo se estuviera agotando. El reloj en su mano parecía avanzar más rápido cada minuto y Ricardo sentía que la presión aumentaba. Estaba perdiendo el control, pero en ese momento no había lugar para la duda. Cuando llegaron al almacén, la tensión era casi insoportable.
Clara se detuvo en la puerta y le hizo una señal a Ricardo para que la siguiera. Entraron con cautela, moviéndose rápidamente a través de las sombras. El lugar estaba húmedo y mal iluminado, con un fuerte olor a moho y metal. Era un espacio vacío, a excepción de unas cuantas pilas de cajas y un grupo de jóvenes charlando en un rincón. Ricardo sintió un escalofrío en el estómago al darse cuenta de que Lucas estaba allí, en medio de aquella escena oscura, rodeado de aquellos que Abel había manipulado. La mirada vacía de Lucas, perdido en la conversación con otros chicos, le hizo encoger el corazón. Quería gritar el nombre de su hijo, pero sabía que cualquier movimiento brusco podría acabar con todo. Tenía que ser rápido. Ricardo dio un paso adelante, pero fue Clara quien lo detuvo, impidiéndole avanzar. Ella lo miró fijamente, con una clara advertencia en sus ojos. «Todavía no», susurró ella. El pánico empezó a apoderarse de Ricardo. No podía esperar más. Ahora tenía que ir hacia Lucas, abrazarlo y llevarlo a casa, lejos de ese lugar. Pero Clara sabía, quizá mejor que él, que la situación era mucho más compleja. Abel estaba detrás de todo, y cualquier movimiento en falso podría poner a Lucas en aún más peligro. El odio que Ricardo sentía por ese hombre, por haber manipulado a su hijo, le ardía en las entrañas, pero al mismo tiempo se sentía impotente, atrapado entre la urgencia de salvar a Lucas y la necesidad de actuar con cautela. Cuando finalmente tuvo el coraje de acercarse a Lucas, la expresión de su hijo se congeló tan pronto como sus ojos se encontraron. «¿Padre?», Lucas murmuró, su tono hueco, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «¿Qué estás haciendo aquí?». Las palabras salieron frías y cortantes. Ricardo no sabía qué responder. El hijo, allí, frente a él, parecía una persona diferente, alguien a quien no reconocía. «Estás en el lugar equivocado, Lucas. Salgamos de aquí. Ahora», dijo Ricardo, tratando de ocultar la frustración en su voz, pero Lucas meneó la cabeza y una triste sonrisa apareció en sus labios. «¿Ahora te importa? ¿Después de años de ignorarme? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Crees que puedes salvarme así?». El dolor en las palabras de Lucas golpeó a Ricardo como una cuchilla afilada. Era como si estuviera escuchando todas las heridas y frustraciones de toda una vida. Las palabras de Lucas quedaron suspendidas en el aire, pesadas, como si hubieran sido disparadas directamente al pecho de Ricardo. Sintió el golpe y por un momento la duda lo paralizó. ¿Realmente merecía esta oportunidad? Estaba tan perdido en su propia culpa que no podía ver el dolor de su hijo. Pero cuando miró el rostro de Lucas, con sus ojos cansados y su expresión fría, algo dentro de él se rompió. Nunca había comprendido la profundidad del sufrimiento de su hijo hasta ese momento. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía intentar hacer algo ahora. Lo siento. Lucas, te fallé. Siempre pensé que el trabajo era más importante que estar contigo, pero estoy aquí ahora. No te abandonaré más», dijo Ricardo con la voz un poco quebrada. Lucas lo miró en silencio durante unos segundos, como si sopesara sus palabras. La ira todavía estaba allí, pero algo comenzó a moverse dentro de él, como si las palabras de Ricardo, por imperfectas que fueran, hubieran atravesado un muro invisible entre ellos. Él miró hacia otro lado por un momento y con un suspiro se puso de pie. «Yo no sé si puedo creerte, papá. No sé qué hacer con todo esto, pero por alguna razón no quiero que me dejes aquí», dijo Lucas con voz apenas audible. El dolor todavía estaba en sus ojos, pero ahora había algo más, algo así como una pequeña chispa de esperanza. Y fue en ese momento que Clara, de alguna manera, se dio cuenta de que tenía que ser el puente entre ellos, la clave que faltaba para que pudieran reconectarse verdaderamente. Clara dio un paso adelante, rompiendo el tenso silencio que se cernía sobre el cobertizo. Miró a Lucas y luego a Ricardo con expresión seria. «Ustedes dos tienen que dejar de engañarse a sí mismos. Ambos están perdidos,
pero aún podrán encontrarse si quieren, dijo con sorprendente sinceridad. Ricardo, sorprendido por la madurez de las palabras de Clara, sintió un alivio inesperado. Ella no era solo una informante. Clara parecía entender algo que él y Lucas todavía luchaban por comprender. Sé por lo que están pasando ustedes dos. Sé lo que se siente quedarse fuera, pero no es demasiado tarde. No es demasiado tarde para ustedes dos, continuó, mirando directamente a Lucas. El joven, ahora visiblemente conmovido por las palabras de Clara, permaneció en silencio, pero la tensión en su cuerpo comenzó a disminuir. Ricardo, sintiéndose vulnerable, bajó la cabeza. Nunca había sido tan sincero, tan expuesto. La presión en su pecho se sintió un poco más liviana, pero todavía quedaba un largo camino por recorrer. El almacén ahora parecía un lugar de posible transformación. Sabía que no podía borrar los errores del pasado, pero estaba empezando a comprender que tal vez podía empezar de nuevo. Te prometo, Lucas, que lucharé por ti, por nosotros, pero no puedo hacerlo solo, y tampoco tienes que hacerlo solo, dijo Ricardo con la mirada fija en su hijo. Lucas lo miró por un momento y luego dio un pequeño paso hacia su padre. El gesto fue tímido, vacilante, pero fue un comienzo. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, el sonido de pasos apresurados interrumpió el delicado momento entre padre e hijo. Clara, con su capacidad de detectar el peligro, fue la primera en notarlo. Abel, susurró mientras sus ojos recorrían la habitación. Ricardo sintió que una ola de pavor lo invadía. Sabía que Abel no estaba lejos, y la sensación de que los estaban observando era inconfundible. El hombre carismático y manipulador siempre iba un paso por delante, y ahora, con Lucas y Clara allí, no podía dejar que esto se resolviera tan fácilmente. El plan para rescatar a su hijo estaba a punto de desmoronarse. «Rápido, tenemos que salir de aquí», dijo Clara mientras ya se dirigía hacia la salida. Lucas y Ricardo la siguieron con el corazón acelerado, sabiendo que la huida aún sería arriesgada. Se movieron rápidamente entre las sombras, pero el sonido de una puerta abriéndose de fondo hizo que Ricardo se detuviera por un segundo. La visión de Abel, ahora de pie al final del cobertizo, con su sonrisa enigmática y su mirada penetrante, los dejó congelados. «Sabía que terminaría así», dijo Abel, con voz tranquila y calculadora, como si controlara toda la situación. Él estaba allí, frente a ellos, sin prisa, como si ya supiera que estaban huyendo. «Puedes intentarlo, pero Lucas ya es mío. Él entenderá esto. Él siempre entiende». Las palabras de Abel fueron una amenaza sutil pero poderosa que resonó en la mente de Ricardo. Sabía que no podía dudar más. La única forma de mantener a Lucas a salvo era enfrentar a Abel directamente, justo cuando él los estaba poniendo a prueba. El enfrentamiento con Abel parecía inevitable. Ricardo, sin embargo, ya no era el mismo. El hombre obsesionado con el trabajo y la distancia emocional ahora se había transformado. Miró a Lucas, que estaba a su lado, todavía con expresión cerrada, pero ya no del todo distante. Fue como si diera el primer paso hacia la reconciliación, hacia el perdón. «Lucas, ya no necesitas a Abel. Tienes un padre y no te dejaré caer. Otra vez. No importa lo que diga, juntos saldremos de esto», dijo Ricardo con voz firme y más seguro que nunca. La luz que había comenzado a encenderse entre ellos ahora parecía más fuerte, más real. Lucas miró a su padre y por primera vez en mucho tiempo sus ojos no estaban vacíos. Parecía perdido, todavía luchando con el dolor, pero ahora había algo más. Una pequeña chispa de confianza, una apertura a la posibilidad de una nueva realidad. Abel, al ver esto, sonrió con expresión de desdén. «¿De verdad crees que puedes cambiar lo que ya está hecho?», dijo, dando un paso hacia ellos. Pero antes de que pudiera acercarse más, Clara actuó. Avanzó rápida y enérgicamente,
interrumpiendo la proximidad de Abel. «No más», dijo ella, con una resolución inquebrantable en su voz. La niña de la calle que había sido víctima del sistema durante tanto tiempo, ahora se convirtió en la salvadora. Era su última oportunidad de ser parte de algo más grande, de darse a sí misma y a otros la oportunidad de empezar de nuevo.